Caminar de la casa al trabajo, del trabajo a la escuela, no necesariamente tiene que constituir una práctica de riesgo. Sendero Seguro es un programa del gobierno de la Ciudad de México que busca, o al menos pretende, entregar a los ciudadanos espacios recuperados como este, para su disfrute con luminarias y para que se pueda transitar a casi cualquier hora del día. ¿Cuántos son y de qué se trata? Quédate conmigo. Intervención de banquetas, repavimentación de calles, poda de árboles, instalación de luminarias, de cámaras y de botones de pánico. De esta forma, se busca inhibir el delito en zonas donde se reporta un mayor índice de ilícitos contra las mujeres. Estas son las primeras impresiones de la ciudadanía en el recién inaugurado sendero Camina Libre, Camina Segura en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, desde Miramontes hasta Insurgentes. Ahora sí que puedes salir ya un poco más tardecito, porque antes a partir de las 7 de la noche pues ya no salías con esa confianza. A partir de que pusieron el alumbrado, pues ya puedes salir un poquito más tarde a comprarte un cafecito, a caminar. Sí, pues antes estaba muy oscuro y pues daba miedo pasar en la noche, cruzarse, pero ahora ya está muy alumbrado. Cambiaron plantas, recogieron áreas verdes y pusieron nuevas luminarias, pero está bien. Yo creo que positivamente, porque ya estaban muy deterioradas las áreas verdes. Bueno, en la noche está iluminada esta calle, a diferencia de las que están internas, ¿no? Como esta es avenida principal, está más iluminada que otras. Yo creo que está bien, así con la luz que pusieron. El año pasado se implementaron casi 200 senderos seguros en diversas zonas de la capital del país, tanto por parte del gobierno central como por parte de las 16 alcaldías. En Iztapalapa, los habitantes de la demarcación ya cuentan con 13 caminos de mujeres libres y seguras, y se busca llegar a 150. En tanto, en la ciudad, la meta es llegar a 400. Algunos de estos senderos seguros en funcionamiento son el que va de Avenida Cuauhtémoc a Avenida Chapultepec en la alcaldía Benito Juárez, en la avenida Canal del Moral, desde el Puente Quemado hasta avenida Rojo Gómez en Iztapalapa, el del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, en la avenida 8 en la Venustiano Carranza, y el recientemente inaugurado sendero en la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Este 2020 se tienen contemplados 200 millones de pesos para continuar con este programa y beneficiar cada vez a más alcaldías.